Bienvenidos al quinto Congreso Mundial de Sexología Médica. Este congreso es patrocinado por Focalis, Carabe, Iron, Bianco University. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a participar en este Congreso Mundial de Sexología. Para mí es un verdadero honor compartir programa con profesionales tan relevantes en el mundo de la sexología y además en esta modalidad online. La verdad es que muchas gracias. Bueno, en principio me voy a presentar. Yo soy la doctora Francisca Molino Rodríguez. Soy la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología, directora del Instituto de Sexología de Barcelona y de Vivienda Americano y coordinadora del Máster de Sexualidad Clínica y Salud Sexual de la Universidad de Barcelona. Esta tarde les voy a exponer mi ponencia y es una ponencia que básicamente es una reflexión que yo quería compartir con todos ustedes, sobre todo porque me gustaría escuchar sus opiniones y que abriéramos debates sobre un tema que a mí me interesa especialmente. Tiene que ver con las disfunciones sexuales femeninas y su abordaje. Y el título de la ponencia es Disfunciones sexuales femeninas, necesidad de un abordaje integral. ¿Y por qué planteo yo estas cosas y planteo esta ponencia? Pues básicamente la planteo como eso, como un debate, una reflexión crítica sobre el abordaje, sobre cómo estamos haciendo el abordaje de las disfunciones sexuales femeninas. Muchos de los que estamos aquí y muchos de los que nos están escuchando, normalmente cuando trabajamos en sexualidad clínica, en terapia sexual, partimos de un marco biopsicosocial y eso nos da una perspectiva integral de la persona. El tema está en que yo creo que actualmente, y referido a la sexualidad femenina, siguen imperantes y vigentes una serie de creencias que tienen que ver con roles sexuales y de género, que consideran que los factores psicológicos y relacionales son los más importantes en cualquier disfunción sexual femenina, minusvalorando de alguna manera o infravalorando todo lo que es la parte orgánica. Y con ello no quiero decir que los factores psicológicos e interrelacionales no sean relevantes, por supuesto que lo son, y muy importantes en la vivencia y en la manifestación de la sexualidad. Pero sigo pensando que en el caso femenino, sobre todo, el componente orgánico está infravalorado. Y voy a exponer una serie de argumentos y una serie de razones en las que baso precisamente esta reflexión. Los argumentos, bueno, partimos de la base, este esquema lo conocen todos ustedes perfectamente, y es el abordaje integral de la sexualidad, del abordaje biopsicosocial, donde la sexualidad de las personas está muy influida por su biología, su entorno sociocultural, su historia, su biografía y todo lo que es los aspectos integrales de las personas, la parte cognitiva, emocional, sensorial. Todo ello se integra, todo ello se evalúa y cada persona evaluamos, integramos, y eso nos hace vivir y experimentar la sexualidad de una manera determinada. Eso lo tenemos claro, y nosotros como clínicos, muchos de nosotros como clínicos, intentamos cada vez que tenemos delante un paciente, intentar hacer ese abordaje integral biopsicosocial. Para ello contamos con una herramienta fundamental que es la anamnesis. Y todos nosotros hemos trabajado y nos hemos formado mucho en la anamnesis. Sabemos que es fundamental. Y sabemos que hay toda una serie de factores a explorar que iremos un poco explicando a lo largo de la presentación.
Anamnesis, por lo tanto, fundamental. Y luego tenemos una serie de exploraciones físicas y herramientas diagnósticas, cuestionarios validados, otro tipo de pruebas analíticas, otro tipo de pruebas que también iremos viendo, que nos hacen plantearnos un diagnóstico determinado. Y una vez tenemos este diagnóstico, pues realmente hacemos un abordaje, un tratamiento, que normalmente suele tener un marco cognitivo-conductual y en algunos casos utilizamos farmacoterapia. Normalmente así es como abordamos las disfunciones sexuales. En este caso, también las femeninas, evidentemente, que son de las que estamos hablando. Hemos dicho que la anamnesis es fundamental y todo eso y nosotros como clínicos lo tenemos claro. En esa anamnesis valoramos todos aquellos factores psicológicos, cognitivos y emocionales. Y lo hacemos de una manera exhaustiva, porque sabemos lo importante que es conocer la historia del aprendizaje y la biografía de la persona. Sabemos la importancia que tiene saber qué tipo de habilidades personales presenta, qué expectativas tiene, el estado de sus emociones y cómo las gestiona, las necesidades que plantea la propia persona a nivel de información. Hacemos especialmente hincapié y profundizamos en las creencias erróneas porque sabemos lo importantes que son para determinar diferentes actitudes y diferentes maneras de vivir. Los deseos conscientes y las fantasías, las respuestas condicionadas, las situaciones estresantes, sabemos la importancia de la autoestima y de la autoconfianza. Y evidentemente las actitudes sexuales las exploramos en profundidad y buscamos todos aquellos, el camino entre, o el hilo conductor entre lo que es las actitudes erectofílicas o erectofóbicas. Todo esto le dedicamos tiempo y eso es fundamental, evidentemente, para tener una idea con lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Sobre todo para intentar ayudar a la paciente o al paciente que tenemos delante. Aspectos sociales e interrelacionales también los valoramos de una manera importante y valoramos la educación de esa persona y sobre todo la influencia que ha podido tener o no en sus vivencias sexuales. Antes, al principio, cuando yo empezaba en este tema, siempre preguntaba qué tipo de religión habían tenido. Si era una religión católica, si era una religión, había tenido una religión, una educación no religiosa. Con los años, evidentemente, ya sabes que lo que importa es básicamente la influencia que esa educación haya podido tener en las actitudes de las personas. Nos interesa también, cuando valoramos los aspectos sociales, todo lo que tiene que ver con la red social. Cómo se relaciona con su entorno, con sus amistades, con su familia, las relaciones diádicas, la situación laboral y la situación económica son fundamentales, pero también la vivencia de la relación con la pareja, tanto si la tiene en ese momento como si la ha perdido y está en un proceso de duelo, como si está en un proceso de búsqueda. Anamnesis, importantísima. Seguimos con la anamnesis y también valoramos los factores orgánicos, claro que sí. Y sobre todo aquellos que sabemos que tienen relación directa directa o influencia importante en la sexualidad y en la respuesta sexual. Sabemos que la percepción de la salud es importante y la percepción es esa sensación subjetiva de la paciente, que a veces no tiene tanto que ver con la gravedad o no gravedad de la enfermedad, sino exactamente con la vivencia, ¿no? Y que una mala percepción de la salud es un elemento fundamental que influye de una manera negativa en la satisfacción sexual y en la respuesta sexual de la persona. También nos paramos y preguntamos sobre los fármacos que está tomando, los tóxicos, y tenemos mentalmente una idea clara de cuáles son aquellos fármacos que de manera más importante producen alteraciones en la respuesta sexual. También tenemos en la cabeza los diferentes sistemas que, si se alteran, pueden producir problemas sexuales de la respuesta, ¿no? Desde el sistema nervioso central, con sus neurotransmisores, el sistema nervioso periférico, los órganos de los sentidos, el sistema neuronal, hormonal y endocrino, el sistema inmunológico, metabólico, vascular, el locomotor, el urogenital.
Todos esos sistemas sabemos que pueden alterar la satisfacción sexual y la respuesta sexual. Pero de todas formas sabemos que normalmente cuando hacemos la anamnesis solemos centrarnos más en unos que en otros, ¿no? Quizás porque son los que tienen más influencia o porque son aquellos con los que nosotros estamos más, bueno, nos sentimos más seguros, ¿no? Nos sentimos más confiados, ¿no? También depende de la formación previa de cada sexólogo clínico. Después de la anamnesis, que hemos dicho que es el elemento fundamental, pruebas diagnósticas. Y en este caso, con respecto a la sexualidad femenina, hay que reconocer que tenemos un escaso arsenal. Sí que disponemos de cuestionarios validados, pero tenemos normalmente muy pocas pruebas diagnósticas funcionales que realmente nos ayuden a discriminar. ¿Por qué? Porque algunas son excesivamente caras, no están al alcance de todos, se utilizan para la investigación, resonancia magnética funcional, cuando es difícil pedirlas para un problema relacionado con la sexualidad, ¿verdad? Porque no están al alcance, porque son caras, porque no forman parte de nuestro arsenal diario. Plestimografía vaginal normalmente tampoco. Tenemos otras herramientas como pueden ser una analítica, que a veces nos sirve y nos sirve para discriminar, aunque realmente cuando pedimos una analítica pedimos un perfil básico y pedimos las hormonas. Y las hormonas evidentemente tienen una influencia en la sexualidad femenina, aunque a veces no tan importante como podamos considerar, ¿no? Pero en cambio, yo creo que todo el tema hormonal lo tenemos en consideración, que me parece estupendo, pero a veces incluso cuando los interpretamos y vemos, nos cuesta, ¿no? Una FSH, una LH, una prolactina. La prolactina lo tenemos más claro, ¿no? La testosterona, pedimos testosterona, no la pedimos. Es decir, todas estas cosas que a veces no lo tenemos tampoco muy claro. Y otras pruebas como puede ser en algún caso la ecodoppler. Pero ¿qué ocurre cuando valoramos los factores orgánicos? Ya hemos hecho la anamnesis y tenemos unas pruebas diagnósticas más o menos estándares, ¿no? Una analítica, a lo mejor una eco, muy bien. ¿Qué hacemos a continuación? Pues lo que es evidente es que si la paciente presenta patologías graves o que nosotros consideramos y sabemos que están relacionadas directamente con una posibilidad lesiva de la respuesta sexual, las tenemos en cuenta, sin ninguna duda. Pero el problema viene, y aquí yo creo que es un poco la parte fundamental de la reflexión, es cuando hemos de realizar diagnósticos diferenciales y cuando derivamos a colegas de otras especialidades precisamente para que nos realicen ese diagnóstico diferencial y nos digan si la paciente tiene algún problema o no relacionado con esa especialidad a la que hemos enviado. Claro, el problema está en que la mayoría de esos colegas a los que nosotros derivamos no tienen formación en sexología y saben muchísimo de su especialidad, pero no son conscientes de qué patología de su especialidad pueden tener interferencia en la sexualidad de las mujeres, ni siquiera cómo pueden afectar ese tipo de patologías a nivel de la respuesta sexual femenina. Además de todo eso, también va en contra precisamente de este abordaje más orgánico todo el tema del desconocimiento y la falta, las grandes lagunas de desconocimiento que tenemos sobre la sexualidad femenina. Muchos aspectos que no sabemos y que están todavía pendientes de investigar. Pero ya hemos enviado a la paciente, al compañero, al colega, para descartar una patología que pensamos que está relacionado con la disfunción sexual o el problema sexual que nos plantea la paciente. Entonces, como sexólogos, no solemos quedar tranquilos. Hemos derivado, nos envían un informe, nos dicen que todo está bien o nos dicen que han encontrado alguna cosa. En muchas ocasiones ya no cuestionamos nada más. Asumimos exactamente lo que nos está diciendo ese especialista. Y vuelve a existir un especialista que sabe mucho de lo suyo, pero que
le falta una formación específica en sexología y por lo tanto todos sabemos que cuando hacemos una exploración, como médicos que somos, hacemos exploraciones dirigidas hacia lo que sospechamos y conocemos. Pero si no conocemos o desconocemos o no sospechamos exactamente lo que tenemos que buscar, pues posiblemente no lo encontremos. Por otro lado, y me parece también importante señalar, a veces nos encontramos con pacientes que han tenido una enfermedad grave. Por ejemplo, un ejemplo que es bastante habitual, desgraciadamente, como es un cáncer de mama. Cuando nosotros vemos o cuando un médico ve, un oncólogo, un médico de familia, un internista, ve a una mujer con cáncer de mama, lo primero que tiene claro es el impacto psicológico que supone el diagnóstico y los tratamientos. Y esto, que evidentemente es real, es como si ya explicara todo lo que va a ocurrir a continuación. ¿Y qué pasa exactamente? ¿Y en qué me quiero yo centrar un poquito y comentar? Pues que cada vez, por ejemplo, tenemos más mujeres con cáncer de mama jóvenes. Mujeres con cáncer de mama menores de 50 años que tienen tratamientos agresivos de quimioterapia, de radioterapia. Y que, por ejemplo, hay muy poquitos estudios, empiezan a salir algunos, que empiezan a hablar de la influencia y del efecto que tiene la quimioterapia a nivel de los receptores de los neurotransmisores cerebrales. En concreto, a nivel de los receptores dopaminérgicos y cómo la quimioterapia altera específicamente y de manera clara y evidente el deseo sexual de las mujeres. Claro que el deseo puede estar disminuido por el impacto, pero es importante tener en cuenta que la quimioterapia por sí seguramente, están saliendo cada vez más estudios, pero va por ahí, seguramente tiene un efecto específico en el tema del deseo femenino. Pero no solamente la quimioterapia, resulta que una mujer de 40, 45 años, 50, que se considera una mujer joven y que ha sufrido un impacto de un diagnóstico y está sufriendo una quimioterapia, lo que quiere es normalizar su vida. Y una de las cosas que consideran normales es normalizar su actividad sexual, sobre todo si tiene pareja. Y cada vez son más mujeres que vienen a pedirte con la primera quimio algo porque tienen sequedad y molestias vaginales. Pero estas mujeres, ¿a quién van? Al oncólogo, al médico de familia, al sexólogo. ¿Quién piensa en esto? ¿Quién coordina esto? ¿Quién aborda estos temas? Esto es una de las cosas y de las reflexiones que a mí me parece también importante valorar y discutir. Disfunciones sexuales femeninas. Aquí he traído la clasificación del DSM-5. No voy a entrar en controversia porque eso forma parte de otras ponencias, pero bueno, esta es una clasificación aceptada internacionalmente. Y tenemos el trastorno del interés y de la excitación sexual, el trastorno del orgasmo o el trastorno del dolor genitopélvico de penetración y otras disfunciones sexuales inducidas por sustancias o no clasificadas. Bien, vamos a poner algunos ejemplos de lo que estamos hablando aquí hoy. Antes de los ejemplos hablaremos de el abordaje, el tratamiento. Nada, una diapositiva que ustedes conocen, que todos conocen, sabemos perfectamente, hemos hecho la anamnesis, hemos hecho pruebas diagnósticas, tenemos una hipótesis de diagnóstico. Y entonces a partir de ahí empezamos con un tratamiento integral, donde nos basamos, muchos de ustedes, seguro, igual que yo, en los tres factores fundamentales: la vulnerabilidad individual, la situación actual y los factores relativos a la salud. ¿Vale? Pero vuelvo a insistir, los factores relativos a la salud, a veces, sobre todo en lo que tiene que ver con patologías y enfermedades, como pensamos que dependen de otro especialista, lo dejamos un poquito de lado. En la práctica, ¿qué solemos hacer en la práctica? Por ejemplo, es lo que les explico. Un ejemplo, el trastorno del interés y de la excitación sexual. ¿Qué factores valoramos aquí? Cuando hablamos de interés,
todo el mundo, bueno, o de deseo, sabemos que es uno de los grandes temas de los sexólogos clínicos que nos apasiona, ¿no? El tema del deseo, el bajo deseo sexual. Y sabemos la cantidad de neurotransmisores que están ahí pendientes, sabemos todos los demás factores que influyen en el tema del deseo, conocemos cómo funciona la respuesta sexual de las mujeres o las respuestas sexuales de las mujeres, y sabemos perfectamente que hay una cosa que tiene que ver con la percepción de la salud. Lo hemos dicho antes, si una persona se considera enferma, tiene pocas ganas normalmente de tener actividad sexual. Tiene que ver con la relación de la pareja, lo sabemos perfectamente, ¿no? Con la calidad de la pareja, tanto a nivel de calidad emocional como de calidad erótica, pero también tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, el tema de la excitación. En los hombres tenemos clarísimamente cuando un hombre tiene una disfunción eréctil y pensamos que puede ser una causa orgánica, lo primero que pensamos es que preguntamos, ¿no? Que pensamos que puede ser una disfunción endotelial. Y tenemos clarísimamente que esa disfunción endotelial puede estar producida por una hipertensión, una diabetes, una dislipemia, y que todos esos factores de riesgo, junto con la disfunción endotelial, además, son un síntoma centinela o un síntoma pantalla de una visión de posible enfermedad cardiovascular. Y en las mujeres, eso es una de las cosas que yo siempre me he preguntado, y es una de las cosas en las que realmente estamos abriendo una línea de investigación interesante. Mujeres con trastornos del interés y trastorno de la excitación. Sabemos muchas veces también que a veces las disfunciones sexuales no son puras de una fase de la respuesta sexual, sino que se van concadenando, ¿no? Pero en el caso del trastorno de la excitación y del interés, ¿quién valora una posible disfunción endotelial en la mujer? ¿Quién y cómo se valora una posible disfunción endotelial en la mujer? ¿Quién valora la vascularización de los genitales? ¿Quién valora el impacto orgánico en la respuesta sexual femenina de los tratamientos para la hipertensión, la diabetes o las dislipemias? ¿Quién está valorando exactamente esos factores neuroendocrinos ante un hipotiroidismo subclínico, por ejemplo? Y en el caso del trastorno del orgasmo secundario generalizado, no he puesto el orgasmo primario porque evidentemente todos aquí sabemos perfectamente que la mayoría que un orgasmo primario es por un tema de aprendizaje, ¿no? Pero el orgasmo secundario y generalizado, enseguida pensamos en esos tratamientos que tienen que ver con los inhibidores de la recaptación de serotonina, esos tratamientos que tienen que ver para la depresión, para la ansiedad, evidentemente son muy importantes. Y intentamos o cambiarles en antidepresivos si pensamos que está interaccionando de manera muy negativa, o le decimos que consulte con su psiquiatra a ver si le puede cambiar por otro que en realidad muy bien lo sabemos, porque en realidad sabemos que todos los antidepresivos tienen, o casi todos, tienen un efecto lesivo en la respuesta sexual. Pero, además de eso, ¿quién valora también de nuevo la función vascular y neuronal? ¿Quién valora en esas mujeres con esclerosis múltiple, con diabetes mellitus, en esas mujeres con fibromialgias, con enfermedades autoinmunes, en el tema del suelo pélvico, en ese cistocele discreto que no es candidato a una intervención quirúrgica, en ese prolaxo grado 1 que tampoco lo es, pero en esa lasitud vaginal que bueno que es moderada, o en esa hipertonía que tampoco es para tanto? ¿Quién valora todo eso? En el caso de la dispareunia, quizás este es uno de los problemas cuando alguien viene con un problema relacionado con el dolor, que siempre preguntamos si se ha hecho una revisión ginecológica reciente, y si no se la ha hecho, la derivamos al compañero ginecólogo o ginecóloga, que se descarta, hace una revisión, descarta y nos da un determinado diagnóstico. Pero la reflexión es, ¿el ginecólogo sabe cuando realiza una exploración ginecológica si es una dispareunia superficial o profunda? ¿Sabe si es un vaginismo o una dispareunia? ¿Sabe si esa molestia o esa sequedad vaginal o ese dolor es una vulvodinia o es una sequedad secundaria a la toma de anticonceptivos hormonales de baja dosis estrogénica?
o a un síndrome genitourinario de la menopausia o a una vejiga hiperactiva? ¿Tiene claro que una endometriosis puede producir dolor durante el orgasmo? No lo sabe normalmente. Y no lo sabe normalmente porque no forma parte de su especialidad. Porque él sabe mucho de su especialidad o ella y ha estudiado cosas concretas que tienen que ver con la anatomía y la funcionalidad de cosas teóricamente relacionadas con la ginecología donde la sexualidad no está presente. Cosa curiosa cuando hablamos de ginecología. Todos estos colegas trabajan con nosotros en equipo, trabajamos nosotros en equipo con ellos o simplemente nos dedicamos a derivar a pacientes y a recibir las respuestas. El sexólogo, insisto, nos quedamos tranquilos cuando podemos poner en la historia clínica valoración ginecológica, urológica, psiquiátrica, con un diagnóstico X o resultado normal. Eso es lo que normalmente hacemos. Pero yo vuelvo a insistir, ¿qué necesitamos para realizar un abordaje integral real de la disfunción sexual femenina? Pues el abordaje psicosexual, evidentemente, con las diferentes escuelas terapéuticas. Yo utilizo marco cognitivo-conductual, pero también el abordaje corporal, sexo corporal, terapia breve estratégica, un abordaje integrador. Perfecto. Pero también un buen abordaje orgánico. Sé y soy consciente de que los sexólogos clínicos no somos psiquiatras, internistas, médicos de familia, ginecólogos, urólogos, oncólogos. Lo sé, pero sí que debemos tener los conocimientos necesarios para poder orientar en la evaluación de nuestros pacientes a nuestros colegas. Eso me parece fundamental. Igual que me parece fundamental trabajar con una coordinación integrada y que dentro de todas las especialidades se aborde de manera transversal el tema de las patologías o de la influencia de las patologías de cada especialidad que tienen importancia en la vivencia sexual de las personas. Equipos con profesionales formados en sus especialidades, específicamente en patologías que puedan interferir en la sexualidad y coordinados bajo la mirada del sexólogo, que hoy por hoy es el que tiene una visión más integradora del problema. Eso es lo que tenemos ahora y eso es en lo que estamos trabajando. ¿Cuál es el futuro? ¿O cuál creo yo que puede ser el futuro? ¿O hacia dónde creo que tendremos que caminar? Necesitamos investigación. Pero los sexólogos solos no podemos investigar en sexualidad si queremos tener en cuenta también el abordaje del factor orgánico. Podemos coordinar esos estudios y podemos orientar y dirigir, pero lo tenemos que hacer con otros compañeros. Pero la investigación coordinada por sexólogos clínicos, que insisto, somos los que hoy por hoy tenemos esa visión más integral. Y avanzar también hacia una profesionalización real de la sexología clínica. Tenemos que caminar hacia una propuesta formativa de profesionalización estandarizada y homologable. Existe la profesión de médico, existe la profesión de psicólogo, existe la profesión de filósofo, existe la profesión de enfermería, existe la profesión de arquitecto. ¿Cuál es la profesión del sexólogo clínico? Un sexólogo clínico formado en un grado de sexología clínica y salud sexual, estandarizada y homologable, y por supuesto adscrito a un catálogo y definición de puestos de trabajo. Los sexólogos clínicos tienen que estar dentro de la salud, dentro de la red sanitaria pública. Es la única manera de que las personas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades para poder acceder cuando tienen problemas relacionados con su vida sexual, entendiendo la importancia que tiene para todos nosotros y cada vez más para la sociedad una sexualidad sana, saludable y gratificante. Y yo simplemente para acabar quería invitarles
quería invitarles a Barcelona en el 2018. En noviembre del 2018 celebramos el Congreso de FES, de la Federación Española de Sociedades de Sexología, y el Encuentro Iberoamericano de Profesionales de Sexología. Aquí les presento un afiche provisional con un lema que no es exactamente el lema que vamos a poner, pero que tiene que ver un poco también con la filosofía del Congreso. Les esperamos en Barcelona y esperamos, y estoy aquí dispuesta para el debate y todas las dudas, todos los comentarios. Este congreso fue patrocinado por Focalis, Caravel, Iron, Bianco University.